En la ciudad, la noche de Nochebuena siempre apretaba un poco más el frío contra las ventanas. Las casas parecían respirar con puertas cerradas y pequeñas luces que parpadeaban como faros tímidos. Yo caminaba sin prisa por una calle que olía a pan caliente y a humo de chimenea cuando lo escuché. Un raspar irregular sobre la nieve, como si un carrito protestara por cada paso que daba. Fue un sonido que cortó la melodía de la ciudad, y enseguida la pregunta vino sola, punzante. ¿Qué hace un carrillo a estas horas, empujado por manos diminutas, cuando todos estamos celebrando detrás de cristales iluminados? Esa noche vi una vela en la ventana de la casa de Inés. No era una vela de adorno, sino una llama que mantenía el espacio vivo, una luz que parecía decir, aquí hay alguien que todavía espera, aunque sea para ella misma. Conocía la casa de vista. En invierno siempre había una cortina corrida, a veces una bicicleta apoyada en el patio. Inés vivía sola hacía años, y su nombre circulaba en el barrio con esa mezcla de respeto y distancia que reservamos a las personas que parecen un poco fuera de tiempo. Desde la acera, la vela era un punto de calor en medio del color blanco de la noche. El carrillo se detuvo frente a su puerta. Al principio nadie abrió. Un silencio más pesado que la nieve se acomodó entre las paredes. Después, una voz de niño, apenas un hilo. «Por favor, que alguien nos ayude». La voz no pedía ricos ni compasión teatral, pedía una cosa elemental, calor. Y en ese susurro hubo una súplica más pequeña todavía, casi inaudible, en la que el niño dijo sin la elegancia de quien pronuncia una oración aprendida, palabras que se quedarían conmigo. «Señor, que venga un ángel, por favor». No lo supe todo en ese momento. No supe los nombres, ni la edad exacta del niño, ni el olor de la ropa que traían. Lo único cierto fue la escena. Un carrillo gastado, una silueta encorvada sobre una pequeña criatura envuelta en mantas y el sonido de los cascos del carrillo que crujían con cada empujón. Me detuve en la penumbra, miré hacia la puerta con la vela y vi a Inés. La vi bajar los escalones, titubear un segundo con la cadena aún puesta, como si el gesto de abrirla fuera romper algo más que madera. En su rostro había, ese día, una dureza acostumbrada y una suavidad oculta. Su mano tembló apenas al desatar la cadena. «¿Qué?» dijo sin terminar la pregunta. La luz del pasillo se derramó sobre los tres cuerpos. Un niño con el cabello pegado al cráneo por el frío, los ojos grandes y oscuros de miedo y decisión. En su regazo, una bebé que parecía flotar entre mantas, la piel de su manita apenas visible, los labios morados por el frío. El carrillo crujió otra vez, como si quisiera protestar por haber sido interrumpido en su labor. Juan, porque luego supe que se llamaba así, miró a Inés con una mezcla de esperanza y desafío. «Señora, por favor, nos quedamos aquí. No tenemos a nadie. Yo le pedí a un ángel y...» Su voz se quebró. No se oyó un reproche, ni una petición grandilocuente. Apenas una invocación simple, de niño, que en la penumbra sonó a confesión. Inés los miró. Dudó que esa mirada fuera la de alguien que se dispone a convertirse en heroína. Fue más bien la de una mujer que, en un segundo, decidió que no podía volver a su interior y fingir que no había visto. Abrió la puerta. La cadena hizo un ruido seco al deslizarse, y la casa respiró. Entraron. Dentro, la diferencia fue inmediata y tangible. El aire más cálido olía a sopa antigua, a colcha vieja y a madera que ha vivido inviernos. La estufa, pequeña, lanzaba un calor que parecía milagroso comparado con la intemperie que dejaron afuera. Inés cerró la puerta con cuidado, como si cada movimiento fuera a romper algo frágil. Le quitó las mantas a la bebé con manos prácticas, sin dramatismos. Tocó la frente de la niña con la comisura de los dedos y soltó una exclamación contenida. La bebé respiraba, pero con dificultad. Inés rebuscó entre armarios, sacó un termo con agua tibia, toallas limpias, una cuchara. Sin demorarse puso a hervir agua y desinfectó una tetina. Era un abrazo hecho de pequeñas acciones. Juan observaba todo con la rectitud de quien ha tenido que aprender a crecer deprisa. Sus dedos estaban agrietados, la piel debajo de las uñas sucia como si el carrillo y la calle se hubieran convertido en su hogar. No había en él lágrimas show de película. Había una capacidad de ahorro afectivo que me conmovió, reservado todo el caudal para lo esencial. Cuando Inés le ofreció unas galletas, las aceptó sin mirar de reojo, las mordió con decisión, como quien come para recuperar fuerzas para una nueva batalla. En la cocina, Inés encendió una llama y empezó a preparar un biberón. Lo hizo con manos que conocían la rutina. Medir, calentar, comprobar con el codo la temperatura.
cuando la bebé, que luego supe se llamaba Nina, tomó el biberón y empezó a succionar con fuerza. Algo en la casa cambió de peso. El llanto leve que emergió fue menos de alarma y más de alivio. Juan dejó salir un suspiro que no sabía que tenía guardado. Se apoyó en un respaldo y por primera vez desde que los vi, permitió que su cuerpo se relajara. Observé en silencio, siempre con la distancia del que mira desde la calle y la intimidad del que sin querer ha sido testigo de un comienzo. En un momento de esa noche, cuando la estufa crujía y la luz de la vela proyectaba sombras largas en las paredes, Juan se sentó junto a la mesa y con una voz que se quedó entre la confesión y el rezo, dijo otra vez: «Yo le pedí a un ángel. Le dije, por favor, que nos cuide, que alguien nos vea. No sé si funcionó, pero...». Miró a Nina, que ahora dejaba escapar pequeñas quejas, sus manos sobre el borde de la tetina. En su cara, al pronunciar esa palabra, ángel, se asomó una certeza infantil que no necesitaba entender la teología para creer. Era la fe de quien espera algo puro y sencillo para subsistir. La presencia del ángel quedó en el aire, sin definiciones. Para Juan, era una invocación que había atravesado la noche. Para Inés quizás fue la compasión en carne y hueso de un ser humano que no pudo ignorar la puerta. Yo, desde la distancia de mi ventana, pensé en lo que significa creer que alguien o algo responde. No es lo mismo que una explicación. Es el modo en que, en un momento de desamparo, la vida se vuelve tangible por la acción de otro. En la penumbra, la figura de Inés quedó en los ojos de Juan con una luminosidad que él interpretó como halo. No afirmo que fuera un fenómeno sobrenatural. Afirmo que, para un niño de 7 años, la luz de la casa y la cálida intervención de una desconocida podían ser indistinguibles de un milagro. Durante esas primeras horas, la casa se transformó en un refugio de gestos ordinarios que contenían promesas extraordinarias. Inés dio un baño a Nina con movimientos seguros. El agua, templada, devolvió al cuerpo de la bebé un color más acorde a la vida. Juan fue a lavarse las manos con jabón, y cuando apareció, todavía había en su rostro la marca de la fatiga, pero también un indicio de orgullo por haber cuidado a su hermana. Inés, que había vivido años en la compañía de su propio silencio, comenzó a hablarles con una voz que dudaba entre la hospitalidad y la aprensión. Habló de su trabajo, de recetas, de una hermana que vivía en otra ciudad, Clara, y que solía venir los fines de semana. Dijo su nombre en voz alta, Inés, como si eso fuera también una promesa. Afuera, la ciudad seguía su fiesta. Se oían villancicos distantes y de vez en cuando una carcajada que escapaba de un balcón vecino. Adentro, el lenguaje era más pequeño. Nombres, comprobaciones, el acuerdo tácito de permanecer despiertos para vigilar la respiración de Nina. En algún momento, la melodía de un villancico viejo salió de la radio y las voces de la casa entonaron unas notas. Juan, con los ojos brillantes, empezó a tararear sin atreverse del todo. Luego sonrió al escuchar la voz de la bebé, que se ajustaba a la cadencia de la canción. Al amanecer, con la nieve apenas acumulada en los alféizares, Inés tuvo que tomar una decisión concreta. No podía dejar a los niños en su casa sin avisar a nadie, pero tampoco quería que la intervención inmediata los dispersara en manos extrañas sin posibilidades de refugio. Habló por teléfono con su hermana Clara, que prometió venir en cuanto pudiera. Llamó al párroco del barrio, el padre Esteban, y le explicó la situación con una mezcla de voz urgente y contenida. El sacerdote se ofreció a acompañarla a la comisaría y a gestionar un contacto con servicios sociales. Lo que vino después no fue una dramatización, fue burocracia con rostro humano. Papeles que había que firmar para declarar que los había encontrado, preguntas con vocabulario oficial que procuraban documentar lo ocurrido, la necesidad de dejar constancia para proteger a la bebé. La escena en la comisaría, cuando ocurrió, fue sobria y profesional. El oficial Méndez, hombre de gestos medidos y mirada clara, anotó nombres, tomó detalles y no mostró ni indulgencia ni dureza innecesaria. Hizo preguntas puntuales: dónde vivían, si alguien era pariente, si había señal de violencia. Inés respondió con la verdad que podía dar, que no sabía, que la tía había desaparecido, que no quería especular. Juan permanecía cerca, bajo una manta que Inés le había prestado, y miraba con ojos de quien vigila que nada importante se pierda. En la comisaría no hubo acusaciones escandalosas, ni aplausos emotivos.
Hubo más bien un procedimiento que, en su formalidad, ofrecía una salvaguarda. Me pareció entonces que la fragilidad de la noche había empezado a ser canalizada por la estructura de la ciudad. La ley, los servicios, la iglesia. No eran enemigos, eran herramientas que podían organizar el desamparo en algo con posibilidades de continuidad. Sin embargo, la formalidad podía volverse fría, si la voluntad no acompañaba. Inés lo entendió desde el primer minuto. No quería que la intervención se limitara a un trámite que enviara a Nina a un lugar neutro y a Juan a un orfanato de protocolos. Por eso, al salir de la comisaría y con la pizarra de la noche aún pegada al alma, dijo en voz alta, no a los funcionarios, sino a sí misma: «Yo no los voy a dejar volver a la calle». La frase fue simple, y también un juramento. No tenía todavía el cómo, pero sí la firmeza de quien decide cargar con una responsabilidad que no le fue pedida. Clara llegó con una maleta pequeña y una bolsa con pañales. El padre Esteban regresó con una mantita que había encontrado en la sacristía. Los apoyos eran pequeños, pero reales. Esa madrugada, mientras la ciudad se desperezaba y las campanas de la iglesia marcaban una hora que parecía menos festiva de lo acostumbrado, el carrillo quedó apoyado en la entrada de la casa, su madera con los surcos de las ruedas llenos de nieve. Juan le puso una cuerda alrededor del mango para asegurar algo que, sin saberlo, necesitaba ser atado. La idea de que ese carrillo no era solo un vehículo de desplazamiento, sino un símbolo de la travesía que habían atravesado. Lo cubrieron con una manta y alguien, con gesto tembloroso pero decidido, ató una cinta alrededor del costado. No era roja todavía, pero era una promesa de que algo quedaría marcado en el futuro, que lo que había sucedido esa noche no sería olvidado con el amanecer. A lo largo del día se fue tensando un cable que iba desde la ternura doméstica hacia la esfera pública. Había que presentar informes, aceptar visitas de quien corresponda, llenar espacios de datos. Inés caminaba por esos trámites con la conciencia de alguien que aprende rápido. Por la tarde recibió la visita de una trabajadora social que observó la casa, comprobó condiciones, preguntó por vacunaciones, por la historia médica de la pequeña. Sus preguntas eran concretas, a veces ásperas en su neutralidad, no por dureza, sino por la necesidad de dejar constancia. Ella no estaba allí para ser comprensiva, estaba allí para asegurar el bienestar. Inés le ofreció té, luego se sentó frente a un pupitre y respondió con la verdad posible, que la tía había desaparecido, que no había datos de otros familiares, que aceptaba el riesgo de pelear por la custodia si eso era lo mejor para los niños. Aquella tarde, en que la casa olía a pan recién horneado y a la cera de la vela que aún no se apagaba, Juan dibujó una familia. Tomó lápices de colores que encontró sobre la mesa y trazó 3 figuras, una mujer con pelo largo y una sonrisa contenida, un niño y una bebé. Bajo el dibujo escribió con letra temblorosa: «Nuestra casa». Fue un acto pequeño, casi estético, pero también una declaración. Al ver el dibujo, Inés lo miró como se mira a algo que has cuidado y que de repente te devuelve el afecto. Envió una foto del dibujo a su hermana Clara, con el mensaje: «Están aquí. Tengo que pensar cómo hacer para que se queden». La respuesta llegó rápido, con palabras de apoyo y una promesa de ayuda. «Vengo con papeles y con lo que haga falta». Esa noche, cuando la calma se instaló con más fuerza, observé desde mi ventana el carrillo cubierto, la luz de la casa proveyendo una mancha cálida en el paisaje frío, y pensé en la palabra ángel que había atravesado la velada. Para Juan era una súplica que había cruzado la oscuridad y encontrado una puerta que se abrió. Para muchos de nosotros, el ángel es la metáfora de la buena voluntad. Si aquella noche hubo una presencia que encarnó lo que llamamos ángel, fue la suma de actos cotidianos: la cadena deslizada, el termo hervido, la tetina limpiada, la voz que llama a una hermana, el párroco que acompaña, la trabajadora social que verifica. Nada celestial en la forma de luz descendente, mucho de divino si entendemos lo divino como la capacidad de los seres humanos para transformarse en refugio. Pero no todo había cambiado. Habían aparecido luces administrativas y señales de que la ciudad, con sus engranajes, iba a requerir pruebas de responsabilidad, tiempo y paciencia. Había una línea que separaba el calor inmediato de la casa y el frío documental de los papeles. Inés lo sabía. Juan también, en la medida en que un niño de 7 años puede intuir el peligro de la burocracia. «¿Nos van a separar, señora?», le preguntó a Inés en un momento de honestidad brutal.
Ella lo miró y, sin prometerle imposibles, le respondió con la certeza que se construye en el acto: no mientras yo pueda evitarlo. Esa noche, al cerrar los ojos por un rato en el sillón donde Nina empezaba a dormir con el pecho lleno, Inés dejó que una lágrima resbalara. No era solo por alivio, era también por miedo, por la magnitud inesperada de una decisión que la lanzaba fuera de su zona de seguridad. Tenía poco ahorro, trabajo de maestra con horarios exactos y un diagnóstico silencioso de soledad. Y sin embargo, en la forma de esa lágrima había algo irreversible, la conciencia de que la puerta se había abierto y que ella, al abrirla, había dejado entrar una nueva vida para la suya. Algunas horas después, cuando terminó la vigilia y el barrio empezó a recuperar su ritmo, la noticia de aquella noche empezó a circular en voz baja por las esquinas. Unos decían increíble, otros bendito sea. Algunos se preguntaban por la tía. Hubo quienes vieron en la acción de Inés una valentía casi heroica, otros una obligación humanitaria que cualquier vecino habría cumplido. Lo cierto es que esa noche algo cambió de forma irreversible. 3 personas que antes ocupaban mundos separados empezaron a habitar un mismo espacio. El Carrillo, testigo mudo, permanecía en el umbral. La cinta que alguien ató en la mañana aún no era roja, pero ya llevaba el gesto de un nudo de pertenencia. No puedo decir que en ese instante todo estuviera resuelto. Al contrario, lo que comenzaba era una trama compleja de emociones, papeles y lucha. Había una red de instituciones que ahora miraba con atención y cuya intervención podía tanto proteger como desacomodar. Nada espectacular, todo concreto. Esa tarde planearon, no con grandilocuencias, sino con listas simples: establecer domicilio, obtener documentos, llevar a Nina al pediatra para comprobar su estado, solicitar el historial de vacunaciones, hablar con el director de la escuela para justificar ausencias. Fueron pasos pequeños, pero necesarios, y en cada uno de ellos la conciencia de que la voluntad no bastaba, hacía falta tiempo, recursos y la paciencia para sortear trámites que podían alargar los riesgos. Juan dibujó otra vez, esta vez no solo la familia, sino el carrillo con ruedas grandes y la cinta que ya decidieron que sería roja cuando todo terminara bien. ¿Por qué roja?, le pregunté por pura curiosidad. Él respondió con la contundencia de quien ha visto mucho en poco tiempo: porque las cosas que salvan merecen una señal. No supe si su idea venía de cuentos o de intuiciones. Me pareció, en cualquier caso, una verdad simple y conmovedora. El primer día terminó con una caminata breve por la calle para comprar pañales. Inés llevaba la bolsa con la compra y Juan la seguía, satisfecho de hacer una pequeña tarea útil. La gente les abrió camino con miradas que mezclaban curiosidad y ternura. Nadie cantó himnos, nadie improvisó aplausos. Solo hubo gestos mínimos. Alguien ofreció una manta. Otra vecina preguntó si necesitaban leche. Fueron ofrendas discretas que, sumadas, sostenían la esperanza. Aún quedaban riesgos. Aún quedaba el tiempo de los trámites, las entrevistas y las evaluaciones. Aún quedaban noches sin dormir y la necesidad de probar ante autoridades que el afecto que emergía en esa casa era más que una mera reacción momentánea. Pero algo había quedado claro. Aquella Nochebuena no fue un episodio aislado. Había activado una red de personas dispuestas a sostener lo que comenzó. La pregunta que quedaba, y que pesaba como el invierno en la conciencia de Inés, era si la ciudad, con sus instituciones, sus papeles, sus tiempos, permitiría que ese gesto quedara anclado en una forma de familia que pudiera resistir más allá del asombro inicial. Y así, entre la rueda del carrillo, el tul de una mantita, la voz de Juan pronunciando Ángel, como quien repite una contraseña salvadora, y las manos de Inés que aprendían a sostener sin desmayar, arrancó una historia que prometía tensiones y también ternura. En el umbral entre la noche y la burocracia, entre la invocación infantil y el procedimiento oficial,
se tejió una duda que sería la trama de los siguientes días. ¿La compasión humana alcanzará para doblar los papeles, los plazos y las normas? ¿O hará falta algo más que la voluntad de una mujer y el canto de un niño? Fue en ese punto, cuando las promesas de ayuda se mezclaron con la realidad concreta de los requisitos legales, donde la verdadera prueba empezó a asomarse. La verdadera prueba que comenzó a asomarse no fue un solo acto, sino una serie de pequeños días que exigían constancia. No hubo fuegos artificiales ni un solo momento definitorio que resolviera todo de una vez. Hubo, en cambio, una sucesión de madrugadas y papeles, de llamadas telefónicas y sonrisas medidas que funcionaban como pruebas. Lo que había empezado con una puerta abierta bajo la nieve se convirtió en una larga tarea de demostrar que aquello que nació en un instante podía sostenerse en el tiempo. Los primeros 15 días transcurrieron en una mezcla de rutina improvisada y visitas que parecían llegar por turnos. La trabajadora social, la enfermera del centro de salud para revisar la vacuna de Nina, un voluntario de la parroquia que trajo mantas y siempre, al final, un silencio que permitía que la casa respirara. La trabajadora social, de mirada práctica y pocas congratulaciones, tomó notas, miró las habitaciones, comprobó la limpieza y la disponibilidad de una habitación para los niños. Hizo preguntas que no buscaban sensibilizar, sino certificar. Horarios de trabajo, red de apoyo, recursos económicos. Inés respondió con la verdad que tenía. Poco ahorro, un contrato de maestra a tiempo parcial, la ayuda de Clara y de la parroquia. Y añadió algo que no cabía en formularios, la certeza de que no permitiría que aquellos dos cuerpos volvieran a la intemperie. Cuando la enfermera midió a Nina, la bebé dio muestras claras de recuperación. Subió de peso en la primera semana, recuperó color en las mejillas y dejó de tomar el biberón con la urgencia de quien bebe por sobrevivir para hacerlo con una curiosidad nueva. Cada ganancia pequeña en la salud de Nina era celebrada como quien festeja un hito real. Juan, por su parte, vigilaba los números como si fueran moneda de cambio para la tranquilidad. Lo llevaba todo dentro con discreción, pero se le notaba más ligero cuando la pediatra dijo que, si seguían así, en poco tiempo la bebé no tendría rastros del peligro que la había traído. El barrio fue poco a poco convirtiéndose en un aliado. Un comerciante ofreció leche en sachets por un tiempo. La señora de la panadería dejó un paquete de galletas para la cena de Nochebuena, explicando que, ya que todo empezó en Navidad, que siga con algo dulce. La parroquia organizó un donativo de ropa y la vecina del cuarto piso se ofreció a cuidar a Nina 2 mañanas por semana para que Inés pudiera dar clases con tranquilidad. Nada era ostentoso, todo era concreto. Me llamó la atención la naturalidad con la que se sumaban manos que no buscaban reconocimiento. Si había una red, era de hilos finos y muchas puntadas. Clara fue un pilar en ese tiempo. Llegó con papeles, con constancia y con una paciencia que había ejercitado en años de cuidados. Hizo de puente con la maestra de Juan. Había que inscribirlo en la escuela del barrio, tramitar la matrícula y justificar las faltas por la situación excepcional. Llamó a una abogada amiga que revisó unos formularios y preparó un escrito básico que servía como carta de apoyo para la solicitud de custodia provisional. Clara, con manos prácticas, organizó la vida doméstica. Bolsas de ropa etiquetadas, la compra semanal, una lista de médicos. Su presencia alivió la carga de Inés, pero también la puso frente a una realidad que se extendía. No bastaba con buena voluntad. Había que organizar la casa para que la institucionalidad viera coherencia entre la palabra y el espacio. Hubo noches en que la fatiga hizo grietas en la seguridad de Inés. Enseñar por la mañana, después de alimentar a Nina hasta altas horas, no era una ecuación sencilla. Recordé una madrugada en particular. La casa dormitaba con la luz de la estufa como único testigo, y yo la vi en la cocina, sentada con una taza de té que no logró enfriarse antes de que Inés la dejara. Sus manos se cerraban en un gesto que no era teatral, era la contracción de quien aprendía a vivir con una responsabilidad que no buscó. En ese gesto había miedo y también una determinación que me conmovía. Me dijo, sin teatralidad, que dormir era lo que más le costaba. «Tengo miedo de desconocer algo que pueda rompernos», confesó en voz baja, como quien se protege al verbalizar el temor. Juan, a su vez, mostró signos de la carga que llevaba. Habló poco de su pasado. Cuando lo hacía en fragmentos que remitían a noches en la calle, el frío que se pegaba a los huesos, el rumor de los coches como telón de fondo.
la sensación de que el mundo era algo que había que sortear sin permiso. En la casa, sin embargo, hubo momentos de alivio mudo. Lo vi ordenar los juguetes de Nina con una seriedad casi ceremoniosa. Lo vi enseñarle a reconocer las ventanas y las puertas como límites seguros. A veces, cuando pensaba que nadie veía, Juan se quedaba mirando la foto que Inés había colocado en la mesa. Una imagen de los tres, tomada con una cámara improvisada para registrar pruebas de convivencia. En ella se veían sonrisas torpes pero reales, y esa foto pasó a ser, en la secuencia de los trámites, uno de los documentos más citados por la abogada para mostrar afecto. La parroquia jugó un rol más allá de las donaciones materiales. El padre Esteban escribió una carta que hablaba del contexto humano más que de normas. Describió cómo la comunidad observaba el vínculo, cómo los niños habían sido acogidos, y cómo la voluntad de Inés se mostraba en gestos que no podían fabricarse para una hoja de papel. No era un documento dogmático, era un testimonio sencillo sobre la presencia y la constancia. Además, varios feligreses firmaron notas en las que ofrecían acompañamiento y describían pequeños hechos que, sumados, configuraban una trama de cuidado. La trabajadora social tomó esos testimonios como un dato más. No definitivo, pero sí relevante. El ritmo del papeleo no perdonaba pausas. Llegaron solicitudes de información de servicios sociales, algunas parecían repetir lo ya dicho, otras pedían documentación que no siempre estaba a mano. Inés aprendió a arquear los dedos sobre el teclado del teléfono de madrugada para enviar correos, escanear el carnet de la escuela, pedir certificados. En una ocasión, tuvo que faltar a una reunión por un imprevisto laboral, y al regresar me contó con una mezcla de culpabilidad y humor seco que se sentía como quien tropieza con una pieza fundamental de su propia obra. Si me muestran una planilla más, me convierto en una especialista en formularios. Dijo eso y reía, pero en la risa había una fatiga que no se ocultaba del todo. Hubo un episodio que recordó a todos la fragilidad de su situación. Una inspección casera que no salió tan perfecta como esperaban. Una lavadora averiada y un ventanal con corrimiento por el frío hicieron que la trabajadora social apuntara esos dos ítems como áreas a mejorar. No lo leyó como culpa, sino como checklist para sostener la solidez de la solicitud. Inés se movilizó para reparar lo posible y obtuvo ayuda de un vecino que por poco dinero y mucho trabajo arregló la lavadora. La corrección fue tomada como signo de que la casa respondía ante la necesidad de mejorar. No todo era perfecto, pero sí había disposición a corregir fallas. Esa disposición, según supe después, pesó en la evaluación. Mientras tanto, Juan dibujaba ángeles. No eran alas complicadas ni rostros exactos. Eran líneas simples, figuras que rodeaban a dos personas y una cuna pequeña. Los dejaba por la casa, algunos pegados con cinta en la nevera, otros dentro de un cuaderno de la mesa. Las imágenes se volvieron pequeñas oraciones visuales. Una noche me mostró uno nuevo. Había dibujado una puerta con luz detrás, y al lado la palabra gracias. Le pregunté a qué se debía el dibujo, y él respondió con la contundencia de quien ya ha decidido la interpretación de su experiencia. Porque alguien abrió la puerta. No añadió más. No tenía que explicar el resto. Para él, la secuencia estaba cerrada. En un momento se generó una tensión cuando los servicios sociales propusieron una evaluación psicológica para Juan, como parte de su estudio. La idea razonable sacó a relucir temores. ¿Qué diría el niño? ¿Qué preguntas lo pondrían en evidencia? Hubo dudas sobre si debía exponerse a entrevistas que podrían descontextualizar su vida. Finalmente, con prudencia, se acordó que la evaluación sería llevada por un profesional con experiencia en infancia, que adoptara una estrategia suave. El consultor, tras varias sesiones en las que acompañó a Juan con juegos y preguntas indirectas, escribió un informe. El niño mostraba señales de resiliencia y una necesidad grande de estabilidad. No halló indicios de daño severo en ese momento, pero sí la urgencia de un entorno seguro. El informe fue un punto que inclinó la balanza, no por sí solo, pero en conjunto con otros elementos, hacia la posibilidad real de una custodia. Llegó el día más temido y esperado, una audiencia básica ante un tribunal de familia para resolver la custodia provisional. No era ni de lejos la sentencia definitiva, pero sí un momento en el que la roca del sistema colocaría su peso sobre la mesa. La casa aquella mañana olía a pan y a un café que Inés no había terminado. Clara había preparado prendas para llevar a la audiencia, y la abogada, sentada en la cocina, con papeles organizados en carpetas, repasaba la estrategia con calma. «Hay que mostrar coherencia», dijo la abogada, «no pedir milagros». Era una frase que en el contexto parecía exacta.
presentar una vida que ya funcionaba, con errores y correcciones, y con una red detrás. Fuimos al tribunal con cierta ritualidad. La sala de espera de la sede judicial olía a goma y a jornadas largas. Había otras familias, otras historias en procesos. Dentro, la audiencia transcurrió con la gravedad de lo que es tomar decisiones sobre la vida de seres pequeños. Un funcionario expuso el informe social. La abogada de Inés presentó las pruebas, las visitas del padre Esteban, las notas de la trabajadora social, la ficha del pediatra y la carta de la escuela donde se pedía la matrícula de Juan. La contraparte, los servicios responsables del bienestar infantil, explicó su visión con profesionalidad. Recomendaban mantener a los niños en un entorno conocido si estaban dadas las condiciones de estabilidad. El oficial Méndez, que asistió en calidad de testigo de hechos, confirmó la cronología, la aparición en la puerta, el estado inicial de la bebé, la respuesta de Inés. No hubo golpes de martillo dramáticos. Hubo, en cambio, una exposición sobria y la escucha atenta de quien debía decidir. Al final, el tribunal resolvió otorgar la custodia provisional a Inés con seguimiento y condiciones, controles periódicos del servicio social, la presentación de informes médicos y la obligación de participar en un plan de apoyo para que la unidad familiar consolidara los elementos que hasta entonces se sostenían por voluntad y ayuda comunitaria. No era la declaración de que todo estaba resuelto. Era una apertura administrada que reconocía la realidad construida en la casa. Cuando la jueza habló con voz pausada y explicó su decisión, en el rostro de Inés hubo una liberación que no era de júbilo desbordado, sino de alivio moderado. El peso legal disminuía, pero la responsabilidad seguía intacta. Salimos del tribunal con una sensación de avance y una lista de tareas. La administratividad seguía vigente, informes periódicos, citas médicas, firmas. No había, como era justo, una promesa de que la vida se volvería fácil. Por eso, la celebración fue en la cocina, con una taza de té y un pan que Clara había comprado que olía a almendras. Nina, que ya reconocía las voces, balbuceó algo que sonó como una risa. Juan abrió la boca como quien no está seguro de si sonreír o contener la emoción. Inés tomó sus manos y, sin grandes palabras, dejó que sus dedos se apoyaran en las de los niños. Aquel contacto fue, más que un festejo, una reafirmación de que seguirían adelante. Los meses que siguieron fueron de sostener la vida diaria con una mezcla de organización y creatividad. Inés se las arregló para ampliar sus horas de trabajo pidiendo reemplazos, aceptando dar algunas clases extra. Clara encontró un trabajo cercano que le permitía aparecer con frecuencia. La parroquia organizó una rifa pequeña para ayudar con gastos. Los gastos existieron. La falta de dinero era una sombra constante que obligaba a decisiones prudentes. Comer de forma sencilla, priorizar la compra de pañales, aceptar ropa donada. Sin embargo, en la casa se instauró una rutina afectiva que fue la verdadera base. Horarios para dormir, para comer, pequeñas reglas que dieron seguridad a los niños. Hubo días en que Juan mostraba rabia contenida, noches en que despertaba asustado y buscaba la mano de Inés como quien busca la certeza. En esas madrugadas, Inés se sentaba a su lado y no ofrecía explicaciones. No las tenía, pero sí palabras sencillas. Yo estoy aquí, Juan, te cubro. A veces se permitía decir que ella también tenía miedo, y compartirlo con honradez le dio al niño la licencia para bajarse de su propio pedestal protector y permitirse descansar. Fue un aprendizaje para ambos, que el cuidado mutuo no redunda en debilidad, sino en fortaleza compartida. Nina creció al abrigo de esa constancia. Sus primeras sonrisas claras se convirtieron en una especie de himno doméstico. Aprendió a reconocer la voz de la vecina que la cuidaba, a corretear por la sala con pasos torpes, a decir las primeras sílabas, que con el tiempo se convirtieron en nena. Fue la forma en que la bebé llamó a Inés por primera vez un día de verano, con la boca llena de luz. El nombre no fue planeado, fue emergente, una invención afectiva que prendió como una etiqueta natural. Inés lo aceptó con un sobresalto que no era de vanidad, sino de ternura. Escuchar a una criatura llamarla por ese apodo hizo que un sentimiento de pertenencia recorriese su cuerpo con literalidad. Con el otoño llegó otro trámite, la resolución definitiva de custodia. La persona encargada del caso pidió más documentación y testimonios actualizados.
Hubo una nueva visita domiciliaria de seguimiento y el informe fue favorable. Constató continuidad en las rutinas, apoyo comunitario y la evolución positiva de Mina. En la audiencia definitiva, los profesionales involucrados coincidieron en que, dadas las condiciones, la permanencia con Inés representaba el mejor interés para los niños. La decisión final otorgó la custodia a Inés de manera permanente. No fue una victoria de altar, fue un reconocimiento legal que consolidó lo que ya se venía construyendo. La emoción que estalló en la cocina aquella tarde no fue un poema barato. Fue la sumatoria de miradas, de manos apretadas, de risas breves y de sollozos que se cruzaron. Clara lloró en silencio con la cabeza apoyada en la encimera. El padre Esteban, cercano, dejó una nota que decía: «La comunidad sigue». Juan, que había aprendido a contener, dejó escapar un grito que era mezcla de incredulidad y alivio. Nina, que había estado jugando con un pedacito de tela, se acercó y puso la mano en la mejilla de Inés. Fue un gesto elemental, un afecto, un reconocimiento. La casa pareció cerrarse en torno a ellos con una calidez nueva. Aún después de la sentencia, la vida continuó con sus desafíos. No desaparecieron las preocupaciones económicas ni los requisitos de seguimiento. Pero lo que cambió fue que ahora existía una estructura que validaba y acompañaba lo que antes era solo la voluntad de una mujer y el gesto de un barrio. El Carrillo, por su parte, tuvo su momento simbólico. En una pequeña ceremonia familiar, decidieron atar una cinta roja alrededor del mango. Juan, que insistió en el color, dijo que la cinta debía quedar visible para recordar que ese objeto había sido testigo de su tránsito. La cinta quedó ondeando en el porche y la comunidad, en el sentido más amplio, vecinos, feligreses, la maestra de la escuela, la vio como una señal de que algo se había salvado. Con el tiempo, la casa fue llenándose de rutinas menos tensas, las mañanas con pan y leche, las tardes de tarea de Juan, que sorprendió a la maestra por su empeño, las noches en que Nina dormía con una mano apoyada en la mejilla de Inés como si fuera un ancla. La vela en la ventana, que había sido la primera imagen que me había traído, ahora convivía con lámparas y luces que no necesitaban simbolismo para ser hogar. Aún así, cada Nochebuena, Inés encendía una vela especial y la colocaba en el alféizar. No como un rito místico, sino como un acto de memoria, para recordar que esa vez, en la noche más fría, la compasión había sido una respuesta que los devolvió. En todo ese tiempo se discutió poco la palabra ángel en términos teológicos. Juan siguió pronunciándola con la naturalidad de quien trazó una frontera entre la desesperación y la salvación. Cuando alguien le preguntó si realmente había invocado un ángel, respondió con simpleza: «Yo pedí un ángel. No sé si vino de donde la gente dice que vienen, pero vino». Para algunos del barrio, ese vino fue la voluntad humana. Para otros, fue una forma en que la vida responde cuando hay súplicas de verdad. Yo, que había observado todo desde la cercanía, preferí mantener la ambigüedad como un acto de respeto. Hay cosas que la institucionalidad no miden y que, sin embargo, cuentan. Una vez, en una tarde clara, Juan me pidió que lo llevara al porche donde aún reposaba el Carrillo. Lo inspeccionó como si fuera un viejo amigo. Con cuidado, sacó un pequeño frasco de pintura y pintó una línea roja que complementó la cinta. «Para que se note desde lejos», me dijo. Luego, con la solemnidad que solo un niño sabe imprimir a los rituales, colocó el Carrillo en el jardín como si fuera un monumento en pequeñito a la memoria de la noche. Eso me pareció más sagrado que cualquier objeto. Era la materialización de un juramento hecho por manos que habían sufrido, y que aún así habían elegido conservar lo que los había salvado. Hubo también pequeños instantes que guardo como pruebas de que lo cotidiano fue el verdadero milagro. Una tarde de lluvia, la lavadora dejó de funcionar otra vez. En vez de angustiarse, Juan dijo que lo arreglarían juntos. Subieron el desván a buscar una pieza que el vecino había dejado. Y entre chistes torpes y una dificultad común, lo lograron. La risa que brotó al terminar no curó todas las heridas, pero fue una reafirmación de la capacidad de aquella familia para mantener el equilibrio. Otra noche, Nina, ya con paso decidido,
Tropezó y cayó, pero se levantó sola y siguió corriendo hacia Inés. La madre la recogió en brazos y en vez de pedir que fuera más suave, dijo: «Corre otra vez». Fue una invitación a la vida que no tolera el encierro por miedo. A lo largo de los meses, la figura del padre Esteban se mantuvo como presencia al costado, no como salvador, sino como acompañante. Vino a la casa a veces con pan, otras con silencio. En la parroquia, la comunidad aprendió a ver en la historia un ejemplo de lo que la caridad puede significar sin fanfarria. El oficial Méndez, que había sido la persona que registró el hallazgo en la comisaría, continuó saludando en las calles con la misma neutralidad profesional y una calidez discreta que daba por descontada la cordialidad. Su testimonio no había sido solo la exposición de hechos, sino un gesto de reconocimiento de que la ciudad también podía responder.
Esa red invisible que se había tejido la Nochebuena se consolidó en prácticas. Una vecina que pasó a ser la tía adoptiva en las mañanas, el comité de la escuela que se movilizó para ayudar con libros, la parroquia que ofrecía acompañamiento y la propia voluntad diaria de Inés y de los niños. En un aniversario de aquella Nochebuena, la familia organizó una pequeña ceremonia frente a la casa. Invitaron a quien quiso venir. Llegaron vecinos, el padre Esteban, Clara, la abogada y el oficial Méndez. Juan llevó el carrillo envuelto con la cinta roja y todos se reunieron para dejar un pequeño altar simbólico, una vela encendida, una foto tomada aquel primer día en la mesa y un dibujo de Juan en el que se veía una puerta abierta y una figura que podría ser interpretada como un ángel o como la silueta de Inés. Fue una ceremonia simple, sin grandes pretensiones, con palabras que no buscaban solemnidad, sino memoria convocada. Al final, cuando las voces se callaron y la gente se retiró, la vela quedó humeando en el alféizar. Me quedé a mirar por última vez la imagen que tanto me había conmovido la primera vez. La casa con luz, el carrillo en el porche y la cinta roja que ondeaba. Pensé en la ambigüedad que había acompañado la historia desde su inicio. ¿Había sido un ángel? Juan, que me acompañaba silencioso, me dijo al oído: «A mí no me hace falta saberlo. Basta que alguien responda cuando pido». Y de ese modo lo dijo todo. Si algo me quedó claro desde aquella Nochebuena hasta el día en que el carrillo recibió su cinta roja, fue que los milagros, cuando existen, suelen ser discretos y están hechos de manos. Abrir una puerta, hervir agua, llamar a la hermana, escribir una carta, firmar un papel, limpiar una tetina, esa concatenación de actos pequeños cambió 3 vidas para siempre. El ángel que Juan creyó invocar puede figurar como metáfora o como percepción infantil. Para mí, la respuesta fue humana y clara, un conjunto de corazones que dijeron sí. Hoy la casa tiene ruido de cosas vivas. Hay dibujos colgados en la pared, juguetes desperdigados, la radio que suena a veces con villancicos fuera de época. Mina ya no es ese ser apenas envuelto en mantas. Baja las escaleras con entusiasmo y cuando Inés le llama, sale corriendo para decir «nena», con esa mezcla de autoridad y ternura que solo los pequeños poseen. Juan se ríe más. Supe que a veces toma la guitarra de un vecino y rasguea acordes torpes. Inés, que ahora responde al apodo que la niña le dio y que lo hizo suyo, cuida la casa con una verdad menos temblorosa. Ha encontrado su manera de pertenecer. La última imagen que me quedó grabada, y con la que prefiero cerrar esta narración, es sencilla. El carrillo apoyado en el jardín con su cinta roja ondeando, y detrás, la ventana donde una vela pequeña arde cada Nochebuena. No es un faro para salvar a todo el mundo, ni una prueba de que lo sobrenatural intervenga en todos los casos. Es simplemente una memoria encendida, la confirmación de que aquella noche, cuando un niño imploró por un ángel, alguien respondió. Tal vez fue providencia, tal vez compasión pura, tal vez ambos. Lo que importa es que la respuesta existió, y que el acto de abrir una puerta fue en sí un modo de redención. Si esta historia te llegó y quieres compartirla, cuéntame en los comentarios si alguna vez una acción pequeña cambió tu vida, o comparte este relato con alguien que necesite recordar que la compasión suele tomar formas humanas. Gracias por acompañar esta historia de Nochebuena. Que la vela en la ventana de alguien cercano siga siendo señal de que aún es posible responder.